Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el diseño experimental. Los objetivos son conocer los conceptos básicos, diferenciar la investigación experimental y no experimental, estudiar los niveles de manipulación de variables y conceptualizar lo que es el grupo control y grupo experimental. Entonces, el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. De esa manera, la precisión, la amplitud y la profundidad de la información obtenida varía en función muchas veces del diseño elegido. La investigación experimental e investigación no experimental, cada uno posee sus características y la decisión sobre qué clase de investigación y qué diseño específico hemos de seleccionar o desarrollar depende mucho del planteamiento del problema, el alcance del estudio y también depende de la hipótesis formulada. El planteamiento del problema, ahí se expone el asunto o cuestión que se tiene por objeto aclarar. Entonces, el planteamiento es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, se afina y estructura de manera formal la idea que promueve la investigación. El experimento es aquel en donde se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, supuestas causas antecedentes. Entonces, en este caso tenemos ejemplos de variables dependientes y variables independientes. Entonces, la variable independiente es la causa antecedente y la variable dependiente es el efecto. De esta manera, entonces, la aplicación de este inyectable a este niño, entonces es la variable independiente. ¿Por qué? Porque produce el efecto que es la variable dependiente, que es el llanto del niño. De esa manera, entonces, eso es una variable independiente y la variable dependiente. Se denomina el diseño experimental, entonces se denominan los experimentos como estudios de intervención, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. Entonces tenemos acá un ejemplo de un grupo experimental y un grupo control. Un grupo experimental al que se riega constantemente, permanentemente, y este grupo control a quien no se le aplica esto, que sería la intervención de la variable independiente. Entonces, nosotros tenemos las consecuencias, que son las variables dependientes, que sería la germinación de la semilla. Entonces se puede observar que acá en este grupo experimental en el que se regó permanentemente, entonces las semillas sí germinaron, que es la variable dependiente, la germinación de la semilla. Y acá en el grupo control que no fue regado, entonces observamos que no hubo germinación de las semillas. De esa manera, entonces, los experimentos manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones, y a eso se le denomina variable independiente, para observar después sus efectos, que son las variables dependientes. En este caso, es la aplicación de este inyectable a este ratoncito, entonces es una variable independiente. Y estas tumoraciones que le aparecen posteriormente son las variables dependientes, o sea, los efectos que se producen posteriores a la aplicación de estos fármacos o drogas o una sustancia que se le está inyectando a ese animal, ¿verdad? Entonces, el estímulo es una señal que puede ser interna, así como también puede ser externa y puede causar una reacción en una célula u organismo. En el diseño experimental se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible efecto
de una causa que se manipula. Entonces es una relación entre una causa y un efecto. En este caso se inyectan microorganismos a este animalito, entonces eso es la causa. Y el efecto, como se puede observar acá, es la muerte. Entonces la variable independiente son los microorganismos que se están inyectando y la variable dependiente, en este caso el efecto, es la muerte del animal. Entonces el primer requisito es la manipulación intencional, de que puede ser de una variable o más variables independientes, para hablar de un diseño experimental. De esa manera la variable independiente es la que se considera como una supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y el efecto que provoca, en este caso, como vimos la muerte, es la variable dependiente. De esa manera un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Entonces se utiliza para hallar esa relación entre la causa y el efecto. El investigador manipula la variable independiente y observa si la variable dependiente varía o no. Entonces, en este caso, acá se va manipulando la variable independiente. Entonces, y se observa el efecto que tiene esa manipulación de esta variable independiente sobre la variable dependiente. De esa manera, entonces, se trabaja en el diseño experimental. Entonces, manipular en este caso es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. Generalmente la variable dependiente se mide y la variable independiente se mide y la variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto nomás de la manipulación de la variable independiente. En este caso, la variable independiente son las bacterias que se están inoculando al animalito y la variable dependiente es la muerte del ratón, que sería el efecto causado por esos microorganismos. Y se puede esquematizar de la siguiente manera: manipulación de la variable independiente y se mide la variable dependiente. Entonces se puede resumir, a X generalmente se le denomina variable independiente y a la Y se le denomina variable dependiente, y se pueden utilizar, por ejemplo, los subíndices A y B para seleccionar los distintos niveles de variación de la variable independiente. Entonces, la manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es el de presencia o ausencia. En este caso, se riega o no se riega la maceta. Entonces, lo que no se hace es variar los niveles de la cantidad de agua. Entonces, solamente riego o no riego. En este caso, o presencia, ausencia de la causa en su nivel más mínimo. Pero en niveles más complejos sí se pueden ir variando esa variable independiente para ir determinando también el efecto sobre la variable dependiente. Este nivel o grado implica que un experimento, un grupo, se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Entonces tenemos dos grupos. Tenemos un grupo experimental y tenemos el grupo control. El grupo experimental fue expuesto a la variable independiente. Sin embargo, el grupo control no fue expuesto a la variable independiente, que en este caso es el riego. Solamente eso es
lo que se manipula, y todas las demás condiciones deberían de ser exactamente las mismas. Y posteriormente se observa la variable dependiente, que es en este caso es la germinación de las semillas que se fueron cultivando inicialmente. Entonces acá tenemos nosotros otro ejemplo, un grupo de personas, por ejemplo, con artritis, se le administra un tratamiento médico, y al otro grupo, a ese grupo que se le administra el tratamiento médico, se llama grupo experimental, y al que no se le administra ese medicamento, entonces es el grupo control. Entonces en el grupo control está ausente la variable independiente. En este caso es el tratamiento para la artritis. En realidad ambos grupos participan en el experimento. Después se observa si hubo alguna diferencia entre los grupos en los que respecta a la cura de la enfermedad, la artritis. Entonces, en este caso, el grupo de personas expuestas a la variable independiente de un experimento se compara generalmente con un grupo control. Por lo general, el grupo experimental es tratado con la variable independiente para probar una hipótesis experimental. En este caso, se le agrega este biofertilizante a la planta, y a este otro grupo, que es el grupo control, no se le agrega el biofertilizante, y posteriormente se van comparando los resultados. De esa manera, entonces, es una parte vital de un experimento controlado para evitar que las apariencias lleven a conclusiones erróneas. El grupo control es muy importante entonces para un estudio experimental, para evitar, por supuesto, conclusiones erróneas. Entonces al grupo control generalmente se le llama también, al grupo experimental se le llama tratamiento experimental, intervención experimental y también estímulo experimental. El grupo experimental recibe el tratamiento o estímulo experimental. En este caso es la aplicación de biofertilizante, y esto es exposición a película violenta y exposición a película no violenta. Es el nivel más básico, que es presencia o ausencia. Entonces, en el grupo control todo es igual menos la exposición a la variable independiente. Es muy razonable pensar que las diferencias, por supuesto, se deben a la presencia o a la ausencia de esta variable independiente, que es lo que son los biofertilizantes. Entonces, también puede llegar a darse en más de un nivel, más de 2 grados. Por ejemplo, puede hacerse que un grupo de personas sea expuesta a un programa con violencia física y verbal, o un grupo que sea expuesta solamente a un programa con violencia verbal, y un tercer grupo que fuese expuesto a programas que no contienen en absoluto violencia, para poder observar el efecto o la variable dependiente. Entonces en este caso ya se observa ya en más de un nivel, y no solamente se basa en la presencia o la ausencia de esa violencia verbal en los programas televisivos. Entonces, manipular la variable independiente en varios niveles. También, si distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Por ejemplo, no va a ser a lo mejor lo mismo colocar el 10 ml de biofertilizante que 20 ml de biofertilizante. De esa manera entonces se van variando la variable independiente. Entonces, ¿cuántos niveles de variación deben ser incluidos? Y depende mucho del planteamiento del problema. Entonces, y también de los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque mientras más grupos experimentales, eso implica inversión de tiempo y también implica una mayor inversión de dinero. Entonces, también hablamos de una manipulación de grados en distintos
Grados, por ejemplo, es poner los grupos experimentales a diferentes modalidades. Eso es todo.